El billete de lotería que trajo un milagro. Roberto era un hombre común, de esos que pasan desapercibidos en la multitud. A sus 42 años, llevaba una vida que podría describirse como rutinaria. Se despertaba todos los días a la misma hora, tomaba el mismo café sin azúcar, y salía a trabajar en una oficina donde su presencia apenas era notada. Su vida, como él solía decir, era práctica y sin sorpresas. Nunca creyó en la suerte ni en los milagros, convenciéndose de que todo en la vida dependía del esfuerzo personal, y sobre todo, de la prudencia. Roberto había aprendido desde joven que el mundo era un lugar difícil y que no había espacio para ilusiones. Sus padres, trabajadores incansables, le habían enseñado que el éxito solo llegaba a aquellos que lo perseguían con determinación y lógica. Por eso, Roberto había estructurado su vida en torno a la previsibilidad. Cada decisión que tomaba estaba basada en cálculos cuidadosos y en evitar riesgos innecesarios. A lo largo de los años, esta forma de pensar se había solidificado, convirtiéndolo en un hombre pragmático, y en muchos sentidos, desconfiado de lo inesperado. Las relaciones personales de Roberto también reflejaban este enfoque. Mantenía pocas amistades, y las que tenía eran igual de reservadas que él. Las reuniones sociales y las actividades espontáneas no formaban parte de su agenda, y su vida amorosa era prácticamente inexistente. Había tenido algunas parejas en el pasado, pero ninguna relación había perdurado. Con el tiempo, había llegado a la conclusión de que la vida era más sencilla sin las complicaciones emocionales que conllevan los vínculos profundos. Sin embargo, a pesar de esta apariencia de tranquilidad, había en Roberto una cierta melancolía, una sensación de que algo faltaba en su vida. Aunque nunca lo admitiría abiertamente, había momentos, especialmente en las noches silenciosas, en los que se preguntaba si todo ese control y racionalidad realmente lo habían llevado a la felicidad. Pero siempre desechaba estos pensamientos rápidamente, recordándose que la vida era lo que uno hacía de ella, y que esperar algo más era una tontería. En su trabajo, Roberto era eficiente, pero no destacaba. Sus compañeros lo respetaban por su seriedad, pero nadie se acercaba a él en busca de una conversación ligera o una broma. A menudo, Roberto sentía que su vida laboral era una extensión de su vida personal, organizada, sin contratiempos, pero también sin emoción. Se había acostumbrado a la idea de que su existencia seguiría ese patrón hasta el final, sin grandes cambios ni sorpresas. Los fines de semana de Roberto eran tan previsibles como sus días laborales. Pasaba las horas leyendo el periódico, haciendo algunas compras, y viendo programas de televisión que le ayudaban a pasar el tiempo sin pensar demasiado. La idea de que su vida podía cambiar de manera repentina o dramática le parecía absurda. Nunca había jugado a la lotería, ni se había dejado llevar por la esperanza de un golpe de suerte. Para él, esas eran cosas para soñadores, no para hombres como él. A pesar de todo, algo en su interior empezaba a inquietarse. Sin que Roberto lo notara del todo, su mente empezaba a rebelarse contra la monotonía. Había una chispa pequeña, casi imperceptible, que empezaba a encenderse dentro de él, aunque todavía estaba muy lejos de admitirlo. Roberto estaba a punto de descubrir que, a veces, la vida tiene sus propios planes, más allá de cualquier cálculo o lógica. Roberto salió de la oficina en una tarde de otoño, cargando sobre los hombros el cansancio de una semana monótona. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un tono anaranjado suave que contrastaba con el gris de los edificios. Caminaba hacia la tienda de la esquina, como lo hacía casi todos los días después del trabajo, para comprar algunas cosas antes de regresar a su apartamento. No esperaba nada diferente en esa rutina, pero al entrar en la tienda, algo cambió. La tienda de la esquina era pequeña y acogedora, con estanterías abarrotadas de productos y un aroma persistente a café recién molido. Roberto la había visitado tantas veces que conocía de memoria dónde estaba cada cosa. Sin embargo, esa tarde, notó algo diferente, una nueva empleada detrás del mostrador. Era una joven de cabello castaño claro, con una sonrisa amplia y unos ojos brillantes que parecían iluminar todo a su alrededor. La joven lo saludó con entusiasmo, algo a lo que Roberto no estaba acostumbrado. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarte hoy?», preguntó la joven con una voz alegre,
mientras acomodaba unas cajas detrás del mostrador. Roberto, algo sorprendido por la calidez de su saludo, respondió con un simple buenas tardes mientras se dirigía a la estantería de siempre. Pero antes de poder tomar el pan que había venido a buscar, la joven habló de nuevo. «Oye, ¿has pensado alguna vez en comprar un billete de lotería?», dijo, señalando la pequeña vitrina donde se exhibían los boletos coloridos. «Tenemos un sorteo especial este fin de semana, y la verdad, siento que podría ser tu día de suerte». Roberto se detuvo un momento, con el pan en la mano, y se volvió hacia ella, arqueando una ceja. No era algo que estuviera en su lista de compras ni en sus planes para el día. De hecho, nunca había comprado un billete de lotería en su vida. Siempre había considerado esas cosas como una pérdida de tiempo y dinero. Pero la mirada entusiasta de la joven lo desarmó un poco. «No creo en esas cosas», dijo finalmente, intentando mantener su tono serio, pero la joven no se desanimó. «Bueno, nunca se sabe, ¿verdad?», respondió ella con una sonrisa que irradiaba confianza. «A veces, la suerte llega cuando menos la esperas. Además, ¿qué es lo peor que puede pasar? Incluso si no ganas, al menos tendrás un poco de emoción, ¿no crees?». Roberto miró el billete, que la joven ahora sostenía en su mano extendida. El billete parecía inofensivo, una simple hoja de papel con números impresos. Se encontró dudando, algo poco común en él. La lógica le decía que era una tontería, pero una pequeña parte de él, una que no había escuchado en mucho tiempo, le susurró que tal vez, solo tal vez, podría intentarlo esta vez. Al fin y al cabo, no tenía nada que perder. «Está bien, dámelo», dijo finalmente, extendiendo la mano para tomar el billete. La joven sonrió con una alegría que parecía desproporcionada para un simple intercambio comercial. «Te lo dije», exclamó, entregándole el billete. «Apuesto a que te traerá suerte. Recuerda, el sorteo es este sábado por la noche. No te lo pierdas». Roberto pagó por el billete y el pan, y se dirigió a la salida de la tienda, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y escepticismo. Mientras caminaba hacia su apartamento, miró el billete una vez más, preguntándose qué había sido lo que lo había llevado a comprarlo. Quizás, pensó, era solo el efecto de la sonrisa de la joven, o tal vez, solo por una vez, había decidido dejarse llevar por algo fuera de lo común. Guardó el billete en su bolsillo, sin imaginar que ese pequeño pedazo de papel estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. El sábado por la noche, Roberto se encontraba sentado en su pequeño apartamento, con el billete de lotería en la mesa frente a él. La televisión estaba encendida, transmitiendo el sorteo en vivo, pero su atención se dividía entre la pantalla y sus propios pensamientos. Había pasado todo el día diciéndose que no importaba, que no tenía sentido emocionarse por algo tan improbable. Sin embargo, había algo en el aire, una tensión sutil que no podía ignorar. Era como si, en algún rincón de su mente, una parte de él estuviera esperando un milagro. El presentador del sorteo apareció en pantalla, con una sonrisa exagerada y la energía habitual que acompañaba esos programas. Roberto se recostó en su silla, sintiendo una mezcla de curiosidad y cinismo. El bolillero comenzó a girar, y uno a uno, los números fueron anunciados con gran fanfarria. Cada número que salía lo hacía sentir más indiferente. Sabía que las probabilidades estaban en su contra. Era consciente de lo absurdo que era esperar ganar, pero aún así, no pudo evitar verificar su billete cada vez que un número era llamado. Cuando el último número fue anunciado, Roberto miró su billete por última vez y soltó un suspiro que llevaba rato reteniendo. Tal como había previsto, no había ganado el premio mayor. Ni siquiera había acertado la mayoría de los números. De hecho, solo había acertado 2 números y un par de cifras adicionales que le valían un premio menor, suficiente para cubrir el costo del billete y algo más. Sacudió la cabeza con una sonrisa irónica, burlándose de sí mismo por haberse dejado llevar por la emoción del momento. Decidió apagar la televisión y continuar con su noche como de costumbre. Estaba a punto de tirar el billete a la basura cuando algo lo detuvo. Tal vez fuera el recuerdo de la joven de la tienda, con su entusiasmo contagioso, o quizá la simple idea de que,
aunque no hubiera ganado el gran premio, al menos había obtenido algo a cambio. Sin pensar demasiado, guardó el billete en su cartera y se dirigió al pequeño bar que solía frecuentar para relajarse los fines de semana. Al llegar al bar, Roberto pidió su bebida habitual y se sentó en una mesa cerca de la ventana, donde podía observar el movimiento de la calle. A pesar de lo sucedido, no se sentía decepcionado. Había algo en la atmósfera del lugar que lo hacía sentir extrañamente tranquilo. Mientras tomaba un sorbo de su bebida, notó a un hombre de mediana edad sentado en la barra, hablando en voz alta con el barman. Parecía estar pasando por un mal momento, y su tono de voz reflejaba una mezcla de frustración y desesperanza. Roberto no podía evitar escuchar la conversación. El hombre estaba hablando sobre una deuda que no podía pagar, y sobre cómo su vida se estaba desmoronando por culpa de malas decisiones financieras. Había perdido su negocio, su hogar estaba en riesgo, y no sabía qué hacer. El barman, con una expresión compasiva, intentaba consolarlo, pero era evidente que las palabras no eran suficientes para aliviar la angustia del hombre. Roberto sintió un impulso inesperado, algo que no era típico en él. Recordó el pequeño premio que había ganado con el billete de lotería y, sin pensarlo dos veces, se acercó al hombre en la barra. Con una voz firme pero amable, le preguntó si aceptaría un pequeño gesto de ayuda. El hombre lo miró sorprendido, sin saber qué decir al principio. Roberto sacó el billete de su cartera y se lo entregó, explicando que no era mucho, pero que tal vez podría ayudarlo a salir de una situación difícil. El hombre, visiblemente emocionado, aceptó el billete con gratitud. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras agradecía a Roberto por su generosidad. Roberto, por su parte, se sintió extrañamente bien al ver la reacción del hombre. No era una gran suma de dinero, pero el gesto, en ese momento, significaba más de lo que habría imaginado. Al regresar a su mesa, sintió que algo dentro de él había cambiado, aunque no podía identificar exactamente qué era. El billete de lotería no lo había hecho rico, pero había desencadenado algo nuevo en su vida, algo que apenas comenzaba a descubrir. El día siguiente, Roberto decidió tomar una caminata en el parque que estaba cerca de su apartamento. Era un domingo tranquilo, y el sol brillaba a través de las hojas de los árboles, creando sombras que danzaban suavemente en el suelo. Caminaba sin prisa, disfrutando del aire fresco, cuando de repente se encontró frente a un pequeño lago donde solía pasar tiempo en su juventud. Se detuvo para contemplar el agua, sumergido en sus pensamientos, cuando una voz conocida interrumpió su meditación. «No lo puedo creer. ¿Eres tú?» La voz provenía de un hombre que se acercaba con una sonrisa de asombro en el rostro. Roberto se giró, y para su sorpresa, reconoció a su antiguo amigo de la infancia, Luis. Hacía años que no lo veía, desde que la vida los había llevado por caminos diferentes. Luis se veía algo cambiado, con algunas canas que ahora adornaban su cabello, pero su energía seguía intacta. Se abrazaron con entusiasmo, recordando de inmediato los viejos tiempos que compartieron. «Qué increíble verte aquí después de tanto tiempo», exclamó Luis. «Justo estaba pensando en ti el otro día, me preguntaba cómo estarías». «Igual digo yo», respondió Roberto, sintiéndose sorprendentemente cómodo en compañía de su viejo amigo. «Es como si el destino nos hubiera reunido». Luis asintió y le hizo un gesto para que lo acompañara a una banca cercana. Se sentaron uno al lado del otro, mientras la conversación fluía de manera natural. Luis le contó que había estado viviendo en el extranjero durante varios años, trabajando en proyectos de ingeniería. Había viajado mucho y había aprendido mucho, pero algo lo había hecho regresar. Sentía que necesitaba volver a sus raíces, y sobre todo, reconectarse con personas importantes de su pasado, como Roberto. A medida que conversaban, Roberto se dio cuenta de lo mucho que había extrañado esa amistad. Luis tenía una forma de ver la vida que siempre lo había inspirado. Era alguien que siempre encontraba el lado positivo en cualquier situación, y parecía que ese optimismo seguía intacto. Roberto, por su parte, compartió un poco de lo que había sido su vida en los últimos años, aunque sin entrar en muchos detalles. Pero lo que más le sorprendió fue lo bien que se sentía al hablar con Luis, como si ese reencuentro fuera lo que había estado necesitando sin saberlo.
Después de un rato, Luis le propuso algo inesperado. Le habló de un pequeño proyecto comunitario que estaba organizando en el vecindario, una iniciativa para revitalizar el parque y crear un espacio donde la gente pudiera reunirse, compartir y ayudar a otros. Luis estaba convencido de que Roberto, con su experiencia y su visión pragmática, podría ser de gran ayuda en la organización y ejecución del proyecto. La propuesta tomó a Roberto por sorpresa, pero algo dentro de él lo impulsó a aceptar. Había algo en la idea de colaborar en algo que beneficiara a otros que le resultaba cada vez más atractivo. Mientras caminaban juntos hacia la salida del parque, hablando de los detalles del proyecto, Roberto no podía evitar sentirse intrigado por la dirección que su vida estaba tomando. Apenas unos días antes, todo parecía estar en el mismo curso de siempre, pero ahora, se encontraba a punto de embarcarse en una nueva aventura. Se despidieron con la promesa de reunirse pronto para empezar a trabajar en el proyecto, y mientras Roberto caminaba de regreso a su apartamento, una ligera sensación de anticipación comenzó a instalarse en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo emocionante estaba por suceder, y no pudo evitar sonreír ante la perspectiva de lo que estaba por venir. Las semanas siguientes, Roberto se sumergió en el proyecto comunitario junto a Luis, y cada día que pasaba, sentía como una energía renovada se apoderaba de él. El parque, que había sido un simple lugar de paso, se transformó en el centro de su atención. Cada rincón del espacio verde parecía cobrar vida mientras él y otros voluntarios trabajaban sin descanso para mejorarlo. Pintaban bancos, plantaban flores y creaban senderos nuevos. La comunidad comenzó a notarlo, y poco a poco, más personas se unieron al esfuerzo, aportando ideas y manos dispuestas a colaborar. Un día, mientras Roberto estaba ocupado removiendo la tierra para plantar un árbol, una mujer se le acercó con una sonrisa amistosa. Era una vecina que había visto de vez en cuando, pero nunca habían cruzado más que un saludo. Se llamaba Clara, una mujer de mediana edad con una calidez en su mirada que lo desarmó de inmediato. Comenzaron a charlar mientras trabajaban, y Roberto descubrió que Clara era una maestra jubilada que siempre había soñado con crear un espacio educativo al aire libre para los niños del barrio. Siempre he creído que los niños necesitan más que solo aulas para aprender, dijo Clara, mientras ajustaba un sombrero de paja que llevaba puesto. Este parque podría ser el lugar perfecto para que descubran la naturaleza, para que se conecten con el mundo de una manera diferente. Roberto, impresionado por la pasión de Clara, se ofreció a ayudarla a hacer realidad esa idea. Juntos comenzaron a diseñar un rincón especial en el parque, un espacio donde los niños pudieran aprender sobre plantas, animales y el medio ambiente a través de juegos y actividades. Clara tenía una habilidad innata para enseñar, y con la ayuda de Roberto, pronto lograron reunir un grupo de niños interesados. Las risas y voces infantiles llenaron el parque, trayendo una nueva vitalidad al proyecto. Luis, por su parte, se mostraba cada vez más satisfecho con el progreso que estaban haciendo. En una reunión con Roberto y otros voluntarios, les propuso organizar un evento comunitario para celebrar la renovación del parque y presentar oficialmente los nuevos espacios. La idea fue recibida con entusiasmo, y todos se pusieron manos a la obra para preparar la celebración. Había mucho por hacer, pero el ánimo estaba en su punto más alto, y la colaboración de todos hacía que el trabajo fuera casi divertido. A medida que el día del evento se acercaba, Roberto no podía evitar sentirse un poco nervioso. Nunca había sido el centro de atención, y aunque no era su estilo, sabía que la comunidad esperaría algunas palabras de él, como uno de los líderes del proyecto. Clara, notando su inquietud, lo tranquilizó con una sonrisa. «No te preocupes tanto», le dijo. «La gente aquí te aprecia por lo que has hecho. Solo sé tú mismo, eso es lo que todos valoran». El día del evento llegó, y el parque se llenó de vida como nunca antes. Familias enteras, niños, jóvenes y ancianos, todos se reunieron para celebrar lo que habían logrado juntos. Roberto, de pie junto a Luis y Clara, observó con asombro cómo el pequeño proyecto había transformado no solo el parque, sino también a la comunidad misma. Cuando llegó el momento de hablar, respiró hondo y, con una voz firme pero emocionada, agradeció a todos por su dedicación y esfuerzo. El evento fue un éxito rotundo,
y al final del día, Roberto se sintió más conectado con las personas a su alrededor de lo que jamás había estado. Caminó por el parque, ahora lleno de vida, y se dio cuenta de cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Había comenzado este proyecto como un favor a un amigo, pero ahora se daba cuenta de que este esfuerzo colectivo había llenado un vacío en su vida que no sabía que existía. Con cada paso que daba, sentía que su camino se abría hacia nuevas posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro le parecía brillante. Una mañana, mientras Roberto revisaba algunos documentos en el parque, un hombre mayor se acercó tímidamente. Era delgado, con cabello blanco y una expresión cansada en el rostro. Roberto lo reconoció como el mismo hombre al que había ayudado en el bar semanas atrás, el que había recibido el billete de lotería. El hombre lo saludó con una mezcla de gratitud y aprehensión, como si no estuviera seguro de si lo recordarían. «Perdón por molestarte, pero necesitaba encontrarte para agradecerte de nuevo», dijo el hombre, con la voz entrecortada. «Lo que hiciste por mí aquella noche cambió mi vida de una manera que no puedo explicar». Roberto, sorprendido, dejó de lado lo que estaba haciendo y le pidió que se sentara a su lado. El hombre, que se llamaba Ernesto, comenzó a contarle lo que había ocurrido desde la noche en que recibió el billete. Con la pequeña cantidad de dinero que había ganado, Ernesto pudo pagar una parte de su deuda más urgente, lo que le dio un respiro y evitó que perdiera su hogar. Pero eso no fue lo más importante. Lo que realmente cambió fue que me diste esperanza cuando ya no la tenía, continuó Ernesto, con los ojos llenos de lágrimas. Desde ese día, he empezado a ver las cosas de otra manera. No sé cómo explicarlo, pero ese simple gesto me recordó que aún hay bondad en el mundo. Y, por alguna razón, eso me dio la fuerza para seguir adelante. Roberto escuchaba con atención, sintiendo una mezcla de asombro y humildad. Nunca había pensado que algo tan simple pudiera tener un impacto tan profundo en alguien. Pero Ernesto no había terminado. Le contó que, inspirado por el gesto de Roberto, había decidido empezar a ayudar a otros en su situación. Se había unido a una organización local que ofrecía apoyo a personas endeudadas, ayudándoles a encontrar soluciones y brindándoles la esperanza que él mismo había recibido. No tienes idea de cuántas personas has ayudado, aunque no lo sepas, dijo Ernesto con una sonrisa sincera. Todo gracias a ese pequeño acto de generosidad. Solo quería que lo supieras. Roberto, conmovido, estrechó la mano de Ernesto, sintiendo una conexión inesperada. A medida que veía a Ernesto marcharse, comprendió que el impacto de sus acciones iba mucho más allá de lo que había imaginado. No solo estaba transformando su propia vida, sino también la de otros, sin siquiera darse cuenta. Y en ese momento, supo que su viaje apenas comenzaba, que aún había muchas más vidas por tocar, más corazones por inspirar y más caminos por recorrer en su inesperada travesía hacia algo mucho mayor de lo que alguna vez soñó. Una tarde, mientras Roberto revisaba los planes para una nueva actividad en el parque, Clara lo encontró sentado en una banca, con la mirada fija en un punto distante. Notó que había algo distinto en él, una especie de inquietud que no había visto antes. Decidió sentarse a su lado y, después de un momento de silencio compartido, le preguntó suavemente qué era lo que lo tenía tan pensativo. «He estado reflexionando mucho últimamente», dijo Roberto, finalmente. «Todo lo que ha pasado, lo que hemos logrado aquí, me ha hecho cuestionar muchas cosas sobre mi vida. Siento que he estado viviendo en piloto automático durante años, y ahora que todo esto ha ocurrido, me doy cuenta de que quiero algo más, pero no sé qué es». Clara lo escuchó con atención, reconociendo en sus palabras la misma búsqueda interna que ella misma había experimentado en su vida. Sabía que esas preguntas no tenían respuestas fáciles, pero también sabía que a veces, hablarlas en voz alta ayudaba a darles forma. Le sugirió que se tomara un tiempo para él, para explorar lo que realmente deseaba en esta nueva etapa de su vida. Roberto asintió, agradecido por su consejo. Decidió que necesitaba hacer algo diferente, algo que lo sacara de su zona de confort. Así que, esa misma noche, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir una lista de todas las cosas que había querido hacer, pero que había postergado por años. Viajes, cursos, hobbies, personas con las que había perdido contacto.
Todo salió a la luz, como un torrente que había estado esperando ser liberado. Al día siguiente, compartió la lista con Clara y Luis, quienes lo apoyaron entusiastamente. Clara le sugirió que empezara por algo pequeño, algo que pudiera hacer de inmediato. Roberto decidió que, antes de cualquier gran cambio, lo mejor sería reconectar con su familia, a quienes había descuidado durante mucho tiempo. Se dio cuenta de que había evitado esas relaciones por temor a enfrentar su propio pasado, pero sabía que no podía seguir ignorándolo. Con cierta aprehensión, llamó a su hermana, con quien no hablaba desde hacía meses. La conversación, aunque al principio un poco incómoda, pronto se transformó en un intercambio cálido y sincero. Su hermana, sorprendida y feliz de escuchar su voz, lo invitó a una reunión familiar que estaban planeando para el próximo fin de semana. Roberto aceptó, sabiendo que este era solo el primer paso para reparar los lazos que había dejado deteriorar. El fin de semana llegó, y Roberto se presentó en la casa de su hermana, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Al cruzar la puerta, fue recibido con abrazos y sonrisas, y en ese momento, se dio cuenta de cuánto había extrañado esos momentos. La reunión estuvo llena de recuerdos, risas y anécdotas, y Roberto sintió como un peso que llevaba años cargando comenzaba a aligerarse. Estaba rodeado de personas que lo conocían, que lo querían, y que siempre habían estado ahí, esperando a que él volviera. Unas semanas después de la reunión familiar, Roberto recibió una llamada inesperada. Era de Luis, quien sonaba preocupado. Le explicó que habían surgido problemas graves con el proyecto del parque. Al parecer, una empresa constructora estaba interesada en adquirir el terreno para construir un complejo de departamentos, y había iniciado un proceso para comprar la propiedad. Luis le contó que algunos miembros de la comunidad ya estaban considerando la oferta, atraídos por el dinero que la venta podría generar, especialmente aquellos con dificultades económicas. Roberto sintió un nudo en el estómago. Todo lo que habían trabajado, toda la energía y esperanza invertida en el parque, estaba en peligro de desaparecer. Sabía que no podían permitir que el lugar que había unido a tantas personas fuera destruido por intereses comerciales. Sin perder tiempo, se dirigió al parque, donde se reunió con Luis y Clara para discutir los pasos a seguir. Era evidente que, si querían salvar el parque, tendrían que movilizar a la comunidad de una manera que nunca antes habían hecho. Esa misma tarde, convocaron a una reunión de emergencia en el parque. A pesar de la urgencia de la situación, Roberto se sorprendió al ver cuántas personas asistieron. Había vecinos de todas las edades, algunos que habían estado involucrados en el proyecto desde el principio y otros que apenas habían comenzado a disfrutar de los nuevos espacios. Roberto tomó la palabra, compartiendo su preocupación por el futuro del parque y la importancia de preservar lo que habían construido juntos. Su voz reflejaba la mezcla de determinación y temor que sentía. «Este parque es más que un simple terreno», dijo con pasión. «Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. No podemos permitir que lo destruyan por dinero. Sé que algunos están pasando por momentos difíciles, pero debemos encontrar una solución que no implique perder este espacio que tanto significa para todos». Clara, siempre calmada y persuasiva, propuso que buscaran alternativas para apoyar a quienes estaban considerando la venta. Podrían organizar eventos para recaudar fondos o buscar subvenciones que les permitieran mantener sus hogares sin tener que sacrificar el parque. Su propuesta fue bien recibida, y varios vecinos ofrecieron sus ideas y recursos para apoyar la causa. La comunidad comenzó a unirse con un propósito renovado, impulsada por el deseo de proteger lo que tanto esfuerzo les había costado. Durante las siguientes semanas, Roberto, Luis y Clara se dedicaron a movilizar a la comunidad. Organizaron protestas pacíficas, reuniones con representantes del gobierno local y campañas en redes sociales para dar a conocer la situación. Roberto se encontró hablando con periodistas, algo que nunca había imaginado hacer, pero que ahora le resultaba necesario. Cada día parecía una batalla, pero no estaban dispuestos a rendirse. Finalmente, la empresa constructora, ante la creciente presión pública y la resistencia de la comunidad, decidió retirar su oferta. La noticia llegó como un alivio inmenso para todos. El parque estaba a salvo, al menos por ahora.
La victoria fue celebrada con una gran fiesta en el parque, donde Roberto observó con satisfacción cómo la comunidad se había fortalecido aún más a través de la adversidad. Sin embargo, Roberto no podía evitar reflexionar sobre lo frágil que era todo esto. El parque había sido salvado, pero la lucha lo había dejado agotado y más consciente que nunca de lo que estaba en juego. Sabía que, aunque habían ganado esta batalla, había más desafíos por delante. La experiencia, sin embargo, le había mostrado de lo que era capaz cuando luchaba por algo en lo que realmente creía, y eso, pensó, era un milagro en sí mismo. Una tarde, mientras Roberto paseaba por el parque que tanto esfuerzo había costado salvar, vio a Clara sentada en una de las bancas, mirando al horizonte con una expresión pensativa. Se acercó, y ella, al notar su presencia, le ofreció una sonrisa suave, pero Roberto pudo ver la preocupación en sus ojos. Decidió sentarse a su lado en silencio, esperando a que ella hablara primero. He estado pensando mucho en todo lo que hemos pasado, dijo Clara después de un largo suspiro. En lo que hemos logrado y en cómo, de alguna manera, todo esto ha cambiado nuestras vidas. Pero hay algo más que no te he contado, Roberto. Roberto la miró con curiosidad y preocupación. Clara rara vez mostraba señales de angustia, por lo que sus palabras lo inquietaron. Ella le explicó que, poco antes de que comenzaran a trabajar en el parque, había recibido noticias difíciles sobre su salud. Había estado lidiando en silencio con un diagnóstico que la había dejado con más preguntas que respuestas, y aunque su espíritu seguía siendo fuerte, no podía negar que el miedo había sido un compañero constante durante esos meses. Nunca quise que esto afectara el proyecto ni preocupara a nadie, continuó Clara, su voz apenas un susurro. Pero últimamente, he estado sintiendo los efectos más que antes. Y aunque amo lo que hemos construido aquí, siento que es hora de dar un paso atrás y centrarme en mi bienestar. Roberto sintió un nudo en la garganta al escucharla. Clara había sido una roca para él y para la comunidad, y la idea de que pudiera estar enfrentando algo tan serio en silencio lo llenó de tristeza. Sin embargo, también entendía su decisión. Sabía que, en este punto, lo más importante era que Clara se cuidara. Sin pensarlo dos veces, le tomó la mano con delicadeza y le aseguró que estaría allí para apoyarla en lo que necesitara. Clara agradeció su gesto, pero había más que quería decir. Le confesó que, aunque el proyecto del parque había sido un sueño hecho realidad, también la había agotado más de lo que había querido admitir. Ahora, sentía que era el momento de pasar la antorcha, de confiar en que la comunidad continuaría con el trabajo que habían comenzado juntos. Le pidió a Roberto que considerara liderar el proyecto en su ausencia, confiando en que él tenía la pasión y la capacidad para hacerlo. Las palabras de Clara tomaron a Roberto por sorpresa. Nunca se había visto a sí mismo como un líder, pero el camino que había recorrido hasta ese momento le había mostrado que era capaz de mucho más de lo que había imaginado. Sentía una mezcla de temor y responsabilidad, pero también un profundo deseo de honrar la confianza que Clara estaba depositando en él. Después de un momento de reflexión, aceptó la propuesta, prometiendo que haría todo lo posible para continuar con la visión que habían compartido. Esa noche, Roberto se sentó en su apartamento, procesando todo lo que había sucedido. Sabía que los desafíos que enfrentaría serían grandes, pero por primera vez, no se sentía solo. Sentía el respaldo de la comunidad, de Clara, y de todos aquellos que habían trabajado junto a él. Y mientras miraba por la ventana, hacia el parque que ahora significaba tanto para él, sintió una determinación renovada. Había encontrado un propósito, y estaba decidido a continuar, sin importar las dificultades que pudieran surgir en el camino. El tiempo pasó, y Roberto asumió el liderazgo del proyecto con una dedicación que sorprendió incluso a aquellos que lo conocían desde hacía años. Se convirtió en el alma del parque, asegurándose de que cada rincón del espacio reflejara el esfuerzo y el amor de la comunidad. Los niños que asistían a las actividades educativas, los ancianos que encontraban en el parque un lugar de descanso, y las familias que compartían tardes bajo los árboles, todos reconocían en Roberto a alguien que había cambiado, alguien que había encontrado su propósito en la conexión con los demás. Un día, mientras Roberto revisaba los últimos detalles de un evento que estaban organizando, recibió una llamada. Era Clara,
quien, con una voz tranquila pero cargada de emoción, le dijo que había recibido buenas noticias sobre su salud. Aunque el camino había sido duro, los tratamientos estaban funcionando, y se sentía más fuerte que nunca. Roberto sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. La alegría que lo invadió era indescriptible, y en ese momento, todo pareció cobrar sentido. Decidieron celebrar la recuperación de Clara con un gran evento en el parque, al que asistió toda la comunidad. Fue una noche mágica, con luces que colgaban de los árboles y risas que resonaban por todo el lugar. Clara, radiante, tomó la palabra para agradecer a todos por el apoyo, pero especialmente a Roberto. Con la voz entrecortada, expresó lo mucho que él había significado en su vida, como su bondad y compromiso habían sido una fuente de inspiración en los momentos más oscuros. El silencio que siguió a sus palabras fue quebrado por un aplauso que creció hasta convertirse en una ovación. Roberto, emocionado, sintió las lágrimas brotar de sus ojos. No por tristeza, sino por la profunda gratitud que sentía hacia todos los que lo habían acompañado en ese viaje. Pensó en la serie de eventos que lo habían llevado hasta allí, desde la compra del billete de lotería hasta ese preciso instante. Nunca había creído en la suerte, pero comprendió que los verdaderos milagros no estaban en un golpe de fortuna, sino en las conexiones que había forjado, en las vidas que había tocado y en el amor que había encontrado en ese camino inesperado. Al terminar la noche, Clara se acercó a él mientras la gente comenzaba a despedirse. Miraron juntos el parque iluminado, lleno de vida, y compartieron un momento de silencio que no necesitaba palabras. Clara le sonrió, tomando su mano una vez más, y Roberto sintió que algo dentro de él se asentaba con firmeza, como si finalmente hubiera encontrado el lugar al que pertenecía. «Este lugar siempre será especial para mí», dijo Clara suavemente. «No solo por lo que hemos construido, sino por lo que me ha devuelto. Y sé que será igual para ti, Roberto. Aquí encontraste lo que realmente buscabas, aunque no lo supieras». Roberto asintió, sintiendo una paz que no había experimentado antes. Mientras observaba a la gente que se marchaba, supo que su vida había cambiado para siempre. Había encontrado un propósito, una comunidad, y sobre todo, había encontrado en él mismo la capacidad de amar y ser amado. Se dio cuenta de que el verdadero milagro no estaba en lo que había ganado o perdido, sino en el viaje que lo había transformado en la persona que siempre estuvo destinado a ser. Esa noche, al cerrar los ojos, Roberto sintió que el ciclo se había completado. El parque seguiría siendo un lugar de encuentro y alegría, y aunque los desafíos continuarían, él estaba listo para enfrentarlos, sabiendo que ya no estaba solo. Había aprendido que los milagros no siempre llegan en la forma que uno espera, pero cuando lo hacen, tienen el poder de cambiar vidas de maneras profundas e inimaginables. Y en ese pensamiento, encontró la serenidad que había buscado durante tanto tiempo. Si te gustó este contenido, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.